palabras de Cristo, palabras de Pablo, palabras de Pedro, palabras de Judas. Ese no es el Iscariote, ese era el bueno. Y si seguimos excavando, indagando en el Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar que la gran mayoría de las cartas, aún en Apocalipsis, el Señor exhorta, reprende a la iglesia porque permitió las falsas enseñanzas, porque permitió que se enseñara, permitió que se anduviera en ellas, que la gente creyera en ellas y nunca se reprendieron. Y a lo largo de Hechos, de todas las cartas, hay un común denominador. ¿Por qué se escribieron las cartas de Pablo principalmente? Por falsa doctrina, por mala enseñanza, y Pablo tenía que corregir. No es un tema menor, no es un tema que no sea importante, es un tema fundamental. ¿Qué decía Timoteo? Cuídate a ti mismo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué? Porque nuestro corazón nos puede engañar, nuestra mente nos puede engañar y no interpretamos según nuestra mente, interpretamos según el Espíritu Santo nos va guiando. Debemos tener cuidado. Algo que dice es: haciendo esto asegurarás tu salvación y la salvación de los que te escuchan. ¿A qué se refiere con esto? Que solamente hay un evangelio, lo decía en Gálatas, lo leyó ya Jaira, solamente hay un evangelio. Hay muchos que supuestamente lo cambian, no porque sea otro evangelio, sino porque esos que cambian el evangelio, ¿qué han hecho? Se han apartado del Señor, es decir, están parados sobre un fundamento falso, que parece ser Cristo, pero no lo es. Pablo lo que le dice a Timoteo es: tengan cuidado, porque si no tiene cuidado, quizá el fundamento en el que esté parada la iglesia sea falso. Y si es falso, no hay salvación. ¿Por qué? Porque no es Cristo. Cristo es el único fundamento que nos trae salvación. Y si vemos tantos versículos y que nos faltaron muchísimos, yo creo que cada uno podría tener por lo menos ya 5, donde hable de lo que el Espíritu Santo mostraba para estos últimos tiempos. Habla de lo mismo, falsos maestros, falsas enseñanzas. Y aparte de falsas enseñanzas, las personas van a querer escuchar eso. Esas iglesias se llenan. Allá no van poquitos como acá. Allá van muchísimos, miles de personas, pero es que a ellos les gusta que les digan eso. A ellos les gusta oír lo que los hace sentir bien, lo que les da una esperanza en este mundo, pero ese no es el Evangelio. Y eso nos pone en peligro. ¿En qué sentido? Quizá nosotros no vamos a comunidades así, pero nosotros estamos expuestos todo tiempo a información, videos. ¿Quién no ha escuchado una prédica por YouTube? ¿A quién no le apareció, no sé, en Instagram, en las redes sociales, videos de mensajes cortos? Hay tantos mensajes cortos que hacen llorar a las personas, pero que son antibíblicos y supuestamente a nombre de cristianos. Y la gente llora: no, es que tocó mi corazón. No, tocó su ego, tocó sus emociones, pero no es el mensaje del Señor. El Evangelio bíblico tiene un solo sentido, no ha cambiado desde que los apóstoles pusieron el fundamento, lo enseñaron, no ha cambiado hasta el tiempo de hoy. Se ha mantenido y se mantendrá siempre igual, no hay cambio. Gálatas decía: tengan cuidado, porque si viene una persona a presentarles algo distinto a la sana enseñanza, o aún una persona dice tener una visión de un ángel y les presentan una revelación nueva, esa persona es maldita.
no hagan caso, tienen que desecharlo. Gracias. Y Pablo está diciendo, no hagan caso de nuevas revelaciones, no hagan caso de supuestas enseñanzas novedosas que el Señor ha revelado. Y escuchando críticas, un pastor dijo, si el apóstol Pablo hubiera conocido todos los misterios que el Señor me ha revelado a mí, él no hubiera pasado necesidad. ¿Qué piensan de eso? Si Pablo hubiera conocido todos los misterios, entonces, él dijo, si Pablo hubiera conocido todo lo que el Señor me reveló a mí, Pablo no hubiera pasado necesidad, porque no es bíblico que un hombre de Dios esté en necesidad, que un cristiano esté enfermo. Bueno, el evangelio que ya hemos escuchado, el supuesto evangelio que no hemos escuchado. ¿Hasta dónde hemos llegado? Los billetes hablan. Hay una supuesta apóstola, no sé si existe la palabra, pero que dice que a punta de dólares mete la gente al cielo. Hay otras personas que oran y le dicen, y no aceptamos un no por respuesta, prácticamente usted tiene que hacer lo que yo digo. Y en ese mundo estamos, rodeados de información, y que quizá esas enseñanzas nos parecen terribles, pero ellos enseñan cosas que suenan bien, que quizá no van a generar alerta, pero que no son el evangelio del Señor Jesús. Y es casi como andar en un campo de minas. Si usted lo dejaran salir a este salón y dijeran, minaron todo, tenga cuidado, ¿cómo vamos a andar nosotros? ¿Vamos a dar pasos confiados o vamos a examinar bien dónde voy a poner el pie? Vamos a examinar, vamos a mirar, y cuando esté seguro pongo el pie. Y así también funciona con lo que estoy escuchando, con lo que estoy recibiendo, porque me empieza a desviar. Esas enseñanzas nos empiezan a desviar, nos empiezan a hacer quitar nuestra mirada de Cristo y nos empieza a hacer casi que desear las cosas de este mundo. No es el evangelio. Todo esto para decir ¿qué es la sana doctrina? Quizá podríamos agarrar la Biblia y explicar punto por punto, creo que no acabaríamos, pero lo que queremos hacer es cómo identificar el evangelio del Señor Jesús, cómo identificar la sana doctrina. Vamos a ver 4 principios para identificar la sana doctrina, y espero de verdad que cada vez que escuchemos algo lo filtremos, no con la actitud de voy a ver que se equivoca, porque cualquiera se equivoca, pero ya hay temas que son equivocaciones, hay otras cosas que ya están conociendo la escritura, ya es distinto. Entonces, vamos a ver 4 fundamentos o 4 principios que nos van a ayudar a discernir el evangelio del Señor del evangelio falso. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Del 8 al 9, lo voy a leer. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El evangelio bíblico tiene
como primer principio, primer fundamento, salvación por gracia, por medio de la fe. Todo lo que sea contrario a esto, ¿qué debemos hacer? Desecharlo. ¿Me puedo tomar un vaso de agua con unas gotitas de veneno? No, va a hacer daño. Entonces, no por obras para que nadie se gloríe, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. El primer principio es que el Evangelio del Señor Jesús es por fe y por gracia. No es por obras humanas, no es por méritos, ni por sacrificios. No es algo que yo puedo lograr, no es algo que yo puedo alcanzar. La fe es puesta en Cristo y la gracia es un favor inmerecido, algo que yo merezco, que yo obtengo sin merecerlo. No es por obras, no es por méritos humanos. Quizá nosotros entendemos eso, ¿verdad? Entendemos el principio, evangelio solamente por medio de la fe, evangelio solamente por gracia. Pero ¿cómo lo vivimos? ¿Cómo vivimos este principio? ¿Qué pasa cuando quizá nosotros reconocemos nuestro pecado? O cuando vemos una persona que está conociendo al Señor y nosotros le decimos, no, pero usted tiene que cambiar, porque si no el Señor no. Usted tiene que cambiar para acercarse al Señor. El Señor dice, no, usted tiene que acercarse al Señor para cambiar. Nosotros somos excluyentes con las personas por lo externo, pero ese no es el Evangelio. El Evangelio que vende obras para ganar el favor de Dios no es el Evangelio de Cristo. Muchas veces nos sentimos así. Necesito que me salga un negocio. ¿Qué hago? Acudo al Señor sabiendo que Él me escucha atentamente, que si nosotros somos malos y damos cosas buenas, cuántas cosas aún Él nos dará. O decimos, ayudo con propósito. Voy a arrebatar esa bendición. La gente explica esto. Quiere ser bendecido, paga el precio. El precio ya lo pagó el Señor. Y todo lo que yo le quiera agregar es humano. No quiere decir viva como quiera, porque también lo decía Judas. Hay gente que toma la gracia como libertinaje. Creo que ya lo explicamos bastante en Gálatas, pero tengamos cuidado porque nosotros también podemos resbalar. Podemos creer, necesito hacer esto y eso para que el Señor tenga misericordia de mí, para que el Señor me ayude, para que el Señor me conceda. Entonces, ayuno, oración, que debemos hacerlo sí, pero el propósito no debe ser ganar el favor de Dios. El favor de Dios ya lo tenemos por medio de Cristo, lo tenemos por gracia. Y más que, diría, un cristiano maduro que necesita algo, que hace. Puede que ayude, sí, puede que ore, obviamente, pero el cristiano maduro cuando necesita algo, descansa en el Señor. Y dice, mi Padre me ama, mi Padre me cuida, toda mi necesidad está delante de Él, y aunque no entienda lo que estoy viviendo, estoy en las manos del Señor y estoy seguro. ¿Qué hace nuestra carne? Usted lo merece, hágale. Eso le pasa por no orar, eso le pasa. ¿Por qué? Porque nuestro evangelio, la idea la tenemos, pero al aplicarlo, la carne nos desvía, la carne nos hace desviar, nos hace ir por otro lado. ¿Qué genera las obras? Primero, una carga terrible, tristeza, depresión. ¿Alguno de nosotros ha tratado de agradar a Dios? Yo creo que todos, ¿verdad? Pero si nosotros tratamos de agradar a Dios por nuestro esfuerzo, dice Isaías, todo lo bueno que ustedes hacen delante de mí es un trapo de inmundicia, porque no hay perfección, no hay una justicia perfecta. Todos mis esfuerzos por agradar a Dios en mi carne
pues es un trapo de inmundicia, perdón la expresión, pero es, Yajaira, quiero congraciarme con usted, tome y entregue una toalla higiénica sucia, usted la recibe, quite eso de mí, no lo quiero ver. Esa es nuestra justicia delante de Dios. Todo lo bueno que queramos hacer se va a manchar por el pecado, de una u otra forma, y no va a estar la justicia perfecta del Señor. Ese es el trapo de inmundicia. Entonces, ¿qué generan el querer agradar a Dios por medio de las obras? Primero, carga. ¿Qué enseñaban los fariseos? ¿Qué les dijo Jesús? Ustedes ponen cargas a mi pueblo que ni siquiera ustedes quieren llevar. Porque el agradar a Dios por obras nos carga. ¿Cuántas veces nos vamos a decir, no, desagradar al Señor? Vamos a frustrarnos, a decir definitivamente, yo no soy de Dios porque yo peco, no puedo alcanzarlo. Entonces hay mucha gente que, entre comillas, dice, no me alejé del Señor porque no me gusta ser hipócrita, porque no dejé de pecar. No es el propósito del Evangelio, es acérquese así como está y Él es el que lo va a limpiar. Entonces genera carga, genera tristeza, muchas veces la gente se aleja. Ahora, el que no se aleja y se agarra las cosas más en serio, dice, no, yo sí puedo, ¿qué va a pasar con él? Hipócrita, falsa piedad, y si medio alcanza algo, se genera orgullo. ¿Hacia dónde va a mirar esa persona cuando esté delante del trono de Dios? Imaginemos por un momento que alguien alcanzó la justicia perfecta de Dios y llegó en el día del juicio delante de Él. ¿Hacia dónde va a mirar? Hacia Él mismo, ¿no? Lo logré, pude hacerlo, fui capaz, yo era fuerte, yo era un campeón y por eso pude hacerlo. ¿Es el propósito del Evangelio? No. El propósito del Evangelio es que cuando lleguemos al trono de Dios, digamos, Señor, gracias, porque no fui yo, fuiste tú. Muchas veces me quise apartar, pero no me dejó, me trajo, me mantuvo firme, no fui yo. Y esa es la fe y la gracia. La fe y la gracia transforman el corazón. Las obras no generan ningún cambio, antes generan resentimiento, amargura. Y si hemos visto o si hemos estado nosotros por algún tiempo amargados, quizás por esto, porque estamos tratando de obtener algo de Dios y sentimos que no lo estamos alcanzando. ¿Por qué? Porque queremos agradarlo en la carne. Las obras no transforman el corazón, solamente maquillan lo externo. Como Jesús le dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados. Por fuera hacen cosas muy aparentemente buenas, pero por dentro toda la inmundicia está. La fe y la gracia transforman el corazón, traen nuevo nacimiento y nos hacen mirar a Cristo con esperanza. Nos hace humildes porque nos da la conciencia de nuestra condición, la conciencia de la condición pecadora que tenemos y cómo esto nos ha separado del Señor. Ahora, ¿a alguien le gusta esta predicación? Vaya a un parque y grite. ¿Qué le van a decir? No me juzgue. No, es que no es usted, yo también soy así. Todos somos así, pero necesitamos reconocer al Señor. El problema es que el hombre es orgulloso, es egoísta y todo esto le molesta. ¿Qué pasa si se levantan acá y dice alguien, Samuel es un mentiroso? Quizás Samuel se vaya a enojar, quizás se vaya a los golpes, a mí me respeta, pero Samuel cuando va a su casa ahora dice, Señor, yo soy mentiroso, pero también soy resentido. Y también eso, delante de Dios reconocemos todo nuestro pecado, pero delante del hombre nos gusta sentirnos buenos. Esas son las obras, eso es nuestro orgullo en acción. La fe y la gracia nos hace humildes, nos permite entender nuestra condición, es decir, el Samuel cristiano que le dice mentiroso,
Y si supiera que más, pero gracias al Señor estoy acá. Entonces el primer principio del Evangelio, de la sana doctrina, es que es por fe y es por gracia, no vende obras, no vende obras. Hoy se exalta al hombre. Hoy, ¿cómo se le llega a la persona? Busca una manera de llegarle a la persona que sea atractiva para él, no sea chocante. Hay que hablar la verdad en amor, pero la verdad. Pero ¿y cómo se llega? Con alternativas, con palabras que el Señor puede restaurar su hogar. El Señor lo sana, el Señor lo puede sanar. Pero usted tiene que cambiar para que el Señor lo sane. Obras. El Evangelio expone nuestro pecado y exalta la obra del Señor. Eso que nos da a entender, nos va a decir: usted no merece la salvación, usted no es digno de la salvación, pero el Señor se la da. Primero entendemos nuestra condición, y segundo, que es el segundo principio, es glorifica al Señor. Solamente aquel que entiende que es salvo por fe y por gracia es reverente con el Señor, ve la gloria del Señor. Pero el que no, le exige, le pide. Y hay gente que dice: sí, usted ya se salvó, usted ya está atrás, ahora en el diario vivir en este mundo usted necesita muchas más cosas, y el Señor se las tiene que dar. No se conforme con las migajas, llaman migajas a la salvación, porque en este mundo usted tiene que recibir abundancia. Esa es la enseñanza de hoy. No glorifica al Señor. El Evangelio de Cristo glorifica al Señor. Filipenses capítulo 2, versículos del 8 al 9. 8 al 9. Hablando de Cristo, dice: y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. El propósito de todo el plan de salvación, ¿cuál era? Que toda rodilla se doble ante Cristo, ante el Señor. Por eso el Evangelio del Señor busca glorificarlo a Él. Si algo nos enseña es a mirar a Cristo, a glorificar al Señor, a exaltar la obra de Cristo y a quitar la mirada del hombre. El Evangelio real, la sana doctrina, nos llama a mirar a Cristo y a gloriarnos en Él, y a nosotros aborrecer nuestra vida, distinto a lo que muchas veces nuestro corazón quiere creer. Hoy se habla de cosas que al hombre le agradan y el hombre se siente bien, pero ese no es el Evangelio. No sé si han escuchado campañas con el apóstol a las naciones, con el gran siervo de Dios, y hacen una presentación para un hombre, pero no entendemos que ese no es el Evangelio. Si algo debe presentar es el gran inútil, porque dice la palabra que si hacemos solo lo que nos piden, somos siervos inútiles, y ninguno de nosotros llega inútil, porque no hacemos lo que nos piden, menos de ahí. Pero si hay gente que dice el gran apóstol, el gran siervo, el hombre de Dios. No, con ustedes el siervo inútil, pero Dios lo usa, porque Dios es grande y Dios es poderoso. Entonces el Evangelio quita la gloria del hombre y toda se la lleva a Cristo. Tercer punto: Cristo es el centro. Colosenses 1, versículos 15 al 16. Colosenses 1, versículos 15 al 16.
Cristo es el centro. El otro es glorifica al Señor y ese es Cristo es el centro. Él es la imagen de Dios invisible, hablando de Cristo, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. ¿Quién es el centro del universo? Cristo. Quitémonos de ahí. Quitémonos de ahí. El Señor no nos llama a salvarnos para el bien y para nosotros, que es lo que muchas veces queremos enseñar. El Señor va a vivir para usted, todo lo que usted quiere se lo va a dar. No es lo que enseña, es venga el Señor y viva para glorificarlo a Él. Ese es el Evangelio. Viva para glorificar al Señor. ¿Y qué es glorificar al Señor? Mucha gente no, pero es cuando usted es próspero, cuando usted tiene salud, usted glorifica al Señor. Cristo le dijo, Pedro, usted me va a negar 3 veces, pero sí usted me va a seguir, porque así como yo voy a morir, usted va a morir, y de esa forma me va a glorificar. Yo cuando leí ese versículo, yo, ¿cómo así que me va a glorificar en su muerte? ¿Cómo murió Pedro? Martirizado. ¿Cómo glorificó Pedro a Cristo en la muerte? Quizá para nosotros, ¿cómo puede decir el Señor que alguien lo glorifica siendo crucificado de cabeza? Pues el Pedro, humano, carnal, que tuvo temor de confesarlo, después de que Cristo trató con él, dio su vida por él. Entonces, era verdadero el Evangelio. Glorificó al Señor con su muerte, dando testimonio de que fue transformado por la misericordia de Dios. Para nosotros, glorificar al Señor puede costar, pero el precio que nosotros podemos dar nunca va a ser suficiente para lo que realmente vale el Señor. Cristo es el centro, el Evangelio nos hace mirar a Cristo, cada aspecto de lo que yo escuche, lo que yo quiera aprender, debo pasarlo por Cristo. Sermón del Monte, siempre recordemos Sermón del Monte. No sé si, bueno, ya voy con el otro punto, pero todo lo que nosotros escuchemos, todo lo que leamos, todo lo que queramos interpretar, tenemos que pasarlo por Cristo. Y el cuarto fundamento es, el cuarto principio, el fundamento está en la palabra de Dios. No hay nuevo fundamento. Lo leímos en casi todos los versículos, Gálatas sobre todo, no hay nada, ninguna nueva revelación, no hay nada nuevo que yo pueda agregar. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 19 al 21. ¿Alguien lo lee fuerte? Segunda de Pedro 2, del 19 al 21. Les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues unos esclavos de aquello que le ha vencido. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos su condición postrera viene a ser peor que la primera, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiendo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. No, ahí. Ese no era el texto. Pero si alguien lo recuerda, hay un texto donde Pedro le dice que la escritura, que la profecía no es de interpretación privada, sino que fue inspirada por Dios, hombres hablaron inspirados por Dios, y que esa es la palabra profética más segura. ¿Cuál es? La escritura. Si alguien tiene texto, le agradezco, pero el punto aquí es que Pedro dice que la palabra profética más segura, ¿cuál es?
la palabra de Dios, lo que ya fue revelado, lo que ya fue enseñado. Y aquí vamos con el cuarto fundamento, el cuarto principio, y es el fundamento del Evangelio es la Biblia. No pueden traer un fundamento que no tenga soporte bíblico, porque lo debemos desechar. Segunda de Pedro 1:19, ¿verdad? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga por sus corazones. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para aprender, para corregir y para instruir en justicia. Segunda de Pedro 1:21 dice: porque la profecía no vino en tiempos pasados por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Listo. Entonces, aquí vamos con esto, el fundamento es bíblico. Pero ahí, el punto 3, ¿cuál es el punto 3? Cristo es el centro. Y el punto 4, no se pueden separar. Y tengamos mucho cuidado con eso. Toda enseñanza debe tener como soporte la Biblia, pero también debe ser centrada en Cristo. No sé si recuerdan a los fariseos. ¿Sí? Pregunta, pues en ese tiempo utilizaban la escritura totalmente, para todo eran muy bíblicos, pero eran herejes. ¿Por qué? Porque no encontraban vida en la escritura. ¿Por qué no encontraban vida en la escritura? Porque no veían a Cristo. Entonces tengamos cuidado. Yo puedo ser muy bíblico y estar apartado del Evangelio. ¿Por qué? Porque si el centro de la escritura no está enfocado en Cristo, voy a errar. Eso pasó con los fariseos. Se volvieron hombres de leyes, moralistas, pero con un corazón no transformado. El Evangelio es bíblico, pero es centrado en Cristo. Toda enseñanza que venga a mí, debo centrarla en Cristo. ¿Y esto a la luz de Cristo qué? Hay gente, ejemplo, que me encanta, Antiguo Testamento. El Señor, lo repite mucho, el Señor nos puso para ser cabeza y no, se lo saben, ¿sí? ¿Qué dicen con eso? Yo no tendría problema que Samuel venga y voy a predicarles de ser cabeza y no cola. Pero, Samuel, páselo por Cristo. ¿Qué enseñó Cristo por ser cabeza? Servicio. Es decir, el Señor quiere que sirvamos y no que seamos servidos. Esa sería la aplicación bíblica, cristocéntrica de ese pasaje. ¿Qué nos enseñan a nosotros? Levántese, ustedes levantarse por sobre todo, usted debe ser el que recibe bendición de Dios, porque usted es cabeza, no es cola. ¿Cristo qué dijo? Cristo no, es todo lo contrario. Sí, Él los llamó a ser cabeza, pero para ser cabeza deben servir. ¿Quieren llegar más arriba? Sirvan más. Entonces, este es un ejemplo muy cotidiano de cómo podemos torcer el Evangelio. Y mucha gente se frustra por eso. Es que no soy cabeza, yo estoy debajo de todos. El Señor nunca dijo eso. Claro, en su contexto inicial se refería a eso al pueblo de Israel, como nación, que iban a estar por encima, que iban a ser poderosos. Pero si lo queremos aplicar a nosotros, pasémoslo por Cristo. ¿Qué enseñó Cristo sobre eso? Porque así podemos cerrar. Los profetas, bueno, primero Pedro, no vamos a ir al pasaje, pero hablando Pedro de toda esa profecía que les fue dada por el Espíritu Santo, decía que ellos querían saber cuándo se iban a cumplir estas cosas y empezaban a indagar por el Espíritu Santo para saber cuándo se iba a cumplir esto. ¿Qué les dijeron? Ustedes no van a saber, pero eso que se les está dando no es para ustedes, es para la iglesia. Entonces los profetas traían sombras de Cristo. La ley, ¿qué era? Y lo vimos en Gálatas, era el tutor o el ayo que conducía a la humanidad a Cristo, los tenía ahí cuidando para cuando llegara Cristo. Todo esto para decir que Cristo es el centro y el soporte está en la Biblia. Si soy bíblico, pero no soy cristocéntrico, soy religioso.
Cuidado con el Antiguo Testamento. Mucha gente empieza a leer el Antiguo Testamento y pero ¿qué pasó aquí? Empieza a leer las leyes y que pásenlo por Cristo. Hacemos todo por Cristo, porque si no nos vamos a desviar. Podemos ser bíblicos, pero si no somos cristocéntricos vamos a ser herejes bíblicos. No nos sirve, no nos sirve. Toda enseñanza revelada en el Antiguo Testamento fue interpretada, cumplida por Cristo, y en Él encontramos el verdadero sentido. Cristo que dijo a los fariseos: ustedes se la pasan escudriñando la Escritura porque creen que en ella está la vida eterna. Muy bien, pero es que ella habla de mí y ustedes no me ven, entonces no tienen vida. Estos 4 principios los queríamos traer. Vamos a ver si lo recuerdan. Primero, Gracias, Padre. fe y gracia. Salvación por fe y gracia. Segundo. Tercero. Cuarto. Listo. Vamos a hacer un ejercicio sencillo. Así como están, pasaría a cargo de para este grupo. Y vamos a aplicar estos principios a 2 frases que comúnmente escuchamos. ¿Listo? ¿Qué van a revisar? Entonces vamos a revisar qué es lo que me dice esa frase. ¿Es bíblico? El hecho de que sea bíblico, y en ese sentido, permítanme hacer claridad, el hecho de que sea bíblico no quiere decir que sea verdad. ¿En qué sentido? Antes de alarmarte, si no lo paso por Cristo, voy a desviar. ¿Ya? Bíblico, puedo ser bíblico, pero con una verdad medias. Voy a confundir a las personas, y lo vamos a ver. Entonces vamos a tener 2 frases. Si alguien ya se sabe el ejercicio, Víctor, por favor. Entonces, vamos a tener 2 frases. ¿Qué van a evaluar? Primero,